Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como todos los lunes vamos a conversar con José González, economista. Él nos acompaña vía Skype desde Nueva York. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Buenas tardes, Mariana. Gracias, encantado. Bueno, varias cosas que queríamos conversar con usted el día de hoy, pero una de ellas es el precio del barril de la cesta petrolera OPEP, que la semana pasada cerró en $39 y quería consultarle este valor que en este momento está registrando y respecto a lo que se espera en los mercados a futuro no es positivo y ya vemos una decisión de Arabia Saudita que dice que va a buscar vías alternas para subsistir que no sean el ingreso petrolero. El precio del petróleo debió haber caído más la semana pasada en virtud de los acuerdos de Doha. Sin embargo, se mantuvo por la huelga que había en Kuwait, que restaba 1,2 millones de 1,200,000, 1,5 millones de barriles diarios de petróleo en el mercado. Sin embargo, la huelga se resolvió y se esperaba que el mercado se realineara en virtud de esos indicadores, además de los inventarios que se anuncian esta semana en los Estados Unidos. A eso se suma lo que es la noticia del día hoy día aquí en Nueva York, que son los planes de Arabia Saudita para reducir su dependencia del petróleo, incrementar sus exportaciones no petroleras del 16 al 50% de sus exportaciones totales, aumentar el fondo de riqueza soberana del país a $3 trillones, flotar el 10% de Aramco y hacer una compañía de $2 trillones y hacer de Arabia Saudita una compañía tecnológica. ¿Cómo está interpretando eso hoy el mercado? Que el precio del petróleo se mantendrá bajo por razones estructurales por un periodo muy largo de tiempo, de ahí que Arabia Saudita esté buscando reducir esa dependencia y que el mercado esté volviendo a buscar un nivel de confort entre el corto plazo y el largo plazo. Es decir, entramos a la época de verano y del consumo de gasolina en Estados Unidos, debería haber presión al alza. Sin embargo, las condiciones de mercado siguen siendo relativamente negativas. Ahora, con esta situación y este plan de Arabia Saudita que es de aquí al 2030 de independizarse del petróleo, ¿cómo quedan las demás economías petroleras siendo Arabia Saudita uno de los principales países de la OPEP? Y en esta configuración, ¿qué le depara al resto de las economías como la venezolana, que es netamente dependiente del petróleo y que estaba ansiosa por recuperación de precios? ¿Esto diría que no va a haber una recuperación de precios pronto? No, en última instancia va a depender de la dinámica de crecimiento global y las dinámicas de producción. El mercado petrolero finalmente se está moviendo en una virtud de oferta, demanda y de mercado, donde lo que había representado la OPEP como un cartel petrolero que forzaba los precios ha empezado a desvanecerse. Los anuncios de Arabia Saudita hoy día, que son fundamentales cuando uno tiene una perspectiva de largo plazo en el petróleo, pueden determinar el comienzo del fin de la era del petróleo. No nos olvidemos que la era del carbón no se acabó porque se acabó el carbón, ni la era de cobre se acabó porque se acabó el cobre. Se acaban porque se encuentran alternativas a esas fuentes energéticas o metalúrgicas en el pasado, y eso es lo que sucede con el anuncio de Arabia Saudita. Eso va a ir de la mano esta semana de los anuncios de crecimiento del primer trimestre en los Estados Unidos que se esperan por debajo del 1%. ¿Cuáles son las alternativas? Hacer precisamente lo que está haciendo Arabia Saudita, que es diversificar la fuente de ingreso y mejorar las fuentes de exportación y a invertir en educación para poder competir en la economía del futuro. Otra de las cosas que movió el mercado el día de hoy fue la salida de $538 millones de los mercados de capital de China. ¿Esto qué implicaciones tiene? ¿A qué se debe esta situación? Hay un anuncio, el mercado abrió esta mañana, cerraba anoche en Asia y abría en Europa, con anuncios que los niveles de deuda en China son mucho más altos de lo que se esperaba, que superan al Producto Interno Bruto chino en 2 veces. La banca en la sombra china siempre ha sido una de las grandes preguntas que han tenido los analistas, y esta salida de capitales y los movimientos que hacen en China subrayan que el crecimiento bajo en la economía china también es un tema probablemente estructural y no meramente coyuntural. La volatilidad en los mercados hoy día también subrayada por los anuncios de las corporaciones norteamericanas. Tenemos 170 compañías anunciando esta semana y en la mayor parte de los casos los resultados son decepcionantes. En los mercados esta semana, ¿qué perspectivas hay?
Estamos esperando los resultados del crecimiento norteamericano, como le decía, del primer trimestre. Se espera que sean por debajo del 1%. Reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. No se espera que suban las tasas, no en esta ocasión, pero esos dos aumentos que anunció la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, deberían darse en la segunda mitad del año. Reunión de la directiva del Banco Central del Japón. Importante ver si van a subrayar lo de las tasas negativas para los depósitos bancarios. ¿Y por qué tanto interés en Japón? Porque para allá parecieran que van a Europa, no los Estados Unidos, aunque los pesimistas lo consideran. El Japón sigue siendo una economía a la que hay que prestar atención en términos de las distorsiones que pueden presentar las economías desarrolladas. En este panorama, ¿con más o menos por dónde podría estar el alza de las tasas de interés para el primer semestre del año cuando Janet Yellen vuelva a anunciarlo? Se ha descartado el aumento este mes. En mayo tampoco se espera que aumenten las tasas, probablemente en junio. Otro cuarto de punto. Si no fuera así, esperamos 50 puntos básicos, la mitad de 1% en la segunda mitad del año. En este momento, ¿Estados Unidos continuaría en un proceso de recesión dada esta situación o no? La economía sigue creciendo. Venimos de una tasa de crecimiento como del 1,5, 1,9 en el cuarto trimestre, y vamos a crecer en menos del 1% del primer trimestre, lo cual es esperado. Probablemente la economía norteamericana crezca por debajo del 2, ligeramente por encima del 2%, cuando el objetivo había sido del 3%. Sigue siendo subestándar. Sin embargo, en términos no macroeconómicos, sino corporativos, ya los operadores de mercado y los asset managers, quienes administran fondos, están empezando a proyectarse el próximo año, que en una comparación año a año debería ser mejor. Cierta desconfianza por ser un año electoral, a pesar de que esta es una economía muy estable independientemente de la política, y veremos. El mercado sigue muy atento también a las dinámicas sobre las elecciones primarias en los Estados Unidos y cómo va a ser la etapa electoral que empieza presidencialmente después de junio. Ahora, en Venezuela vemos también un comportamiento negativo de los diferentes instrumentos de deuda, siguen cayendo en este momento los instrumentos de deuda venezolana. Esto está motivado más allá de la falta de un acuerdo en Doha, más allá del tema económico de Venezuela. ¿Qué está pasando allí? ¿Se puede ir o está más cerca la reestructuración de deuda? Muy pegados a la deuda venezolana, siempre se mueve muy cercana al precio del petróleo, pero creo que ya empezó a ir más allá. Una cantidad de noticias negativas desde el país, incluyendo el hecho de que Halliburton vaya a reducir sus operaciones en Venezuela, a lo cual se suma que Schlumberger ya había anunciado lo mismo, lo cual no es una buena indicación en términos de lo que va a ser la producción de petróleo en Venezuela. Al tema de precios y el de endeudamiento chino que merma las exportaciones venezolanas de petróleo, hoy día el mercado empieza a prefigurar que por falta de flujo de caja la producción venezolana podría seguir cayendo, poniendo al país más y más en una situación complicada en términos financieros. De allí que la deuda esté reaccionando en función de esa perspectiva. Muchos eventos alrededor de Venezuela en la ciudad de Nueva York en los próximos 2 meses. En todos ellos, el consenso es que la reestructuración viene. No se sabe si este año o el próximo, y lo que se está tratando de establecer cuáles serían los términos de esa reestructuración. Subrayado además por el hecho de que el Ecuador acaba de anunciar una reestructuración fiscal, un nuevo préstamo chino y probablemente la emisión de un bono para financiar la destrucción del terremoto. Ecuador ya empezó a ser proactivo de cara a lo que significa la caída de los precios del petróleo. En Venezuela todavía no vemos ninguna medida desde el gobierno en esa dirección. En esta situación que se encuentra Venezuela, donde tiene menos socios ahora para extraer petróleo y producir otro tipo de productos por esta vía del hidrocarburo, y la posibilidad de una reestructuración de deuda, ¿sería posible en este momento, en estas condiciones económicas que vive el país, donde cada día tiene menos aliados, cada día tiene menos ingresos y ahora además tiene menos producción? ¿Cómo pagar una deuda? ¿Qué garantías hay para reestructurarla? Básicamente, en la medida que el gobierno sea proactivo y admita su situación y busque negociar con los bancos, siempre va a haber de cara a la situación argentina, en la que tomó prácticamente 16 años resolver
las consecuencias de un default, nadie va a esperar, nadie esperaría, nadie quisiera una situación similar en Venezuela. Ahora, una reestructuración en Venezuela creíble y que tenga continuidad en el tiempo debería venir acompañada o precedida por un ajuste estructural con asistencia de las multilaterales, que son las que garantizarían las dinámicas económicas del país. En la medida que no haya una indicación en esa dirección, las perspectivas van a seguir siendo negativas. Como ejemplo, por ejemplo, lo que está sucediendo con Pacific Rubiales, lo que solía ser Pacific Rubiales, acaban de anunciar un plan de reestructuración muy agresivo de su deuda y ya está siendo respaldado por prácticamente el 50% de sus acreedores. Lo cual demuestra, es una compañía muy pequeña, no es Venezuela, pero que la actitud de los acreedores en las condiciones actuales suelen ser positivas si el plan es creíble y sostenible en el tiempo. Finalmente, usted acaba de decir algo importante y es, nadie quisiera, pero efectivamente Venezuela puede, una cosa es el querer, otra el poder. Venezuela puede reestructurar deuda, toda vez que usted señala que debería estar acompañado de un plan de ajustes con organismos multilaterales que lo apoyen. Venezuela no quiere recurrir a ningún organismo multilateral. Exactamente, ahí el nudo gordiano. Eso es lo que se llama el conundrum del país, que es un enigma sin respuesta. Sin las líneas de asistencia que permitan estabilizar la economía, reducir la inflación, mejorar los índices de abastecimiento, una reestructuración de deuda sin un plan de ajuste anuncia una segunda o una tercera reestructuración. Lo que sucede en Grecia, a pesar de la asistencia de la Comunidad Europea. En el caso venezolano, sin esa asistencia, imagínense lo que sería un anuncio de reestructuración. Dependiendo de esas condiciones, dependiendo de los acuerdos con los bancos, la discusión es cuánto de quita tendría que hacerse a la deuda para que la situación fuera sostenible. Venezuela, de nuevo, no tiene un problema de solvencia cuando vemos sus indicadores macroeconómicos contra sus índices de deuda. Tiene un problema serio de flujo de caja que no se va a resolver en el corto plazo en virtud de los bajos precios del petróleo. De ahí la necesidad de hacer un ajuste comprensivo que reduzca la inflación en primera instancia, reactive el crecimiento y permita negociar con los bancos. El tiempo, sin embargo, está corriendo y los pagos importantes de la segunda mitad del año se acercan. Incluso si pudiera hacer esos pagos, el próximo año la situación se repite. Muy brevemente, ¿qué deben hacer los tenedores de bonos en este momento? Dependiendo en qué momento invirtieron y si tienen una pérdida en libros o no del valor facial al que adquirieron esa deuda, todo depende de cuáles sean sus perspectivas en virtud de las dinámicas de la deuda. Si viene un plan de reestructuración bien aplicado, lo mejor es mantener las posiciones. Si uno compró deuda a los niveles actuales, que ya cubren lo que se llama el recovery value, lo más probable es que en una reestructuración, si esta se diera, tuvieran una ganancia de capital más los intereses resultantes, en la medida que la discusión es cuánto implicaría una quita en la deuda venezolana en estas condiciones. La discusión aquí en Nueva York, el consenso tiende a ser entre 30 y 40%, es decir, valorar la deuda venezolana entre 60 y 70 centavos. A los niveles actuales habría una ganancia de capital más el resultado de intereses. Si alguien compró la deuda por encima de esos valores, realizaría una pérdida. Bueno, muchas gracias por habernos atendido la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era el economista José González, como siempre, nos acompaña vía Skype desde Nueva York.